muy bien. Voy a... Vamos a... Bueno, hay que decirle a la vez, estábamos hablando de Cerrón y de Kelly Portalatino. Y yo les decía a los dos que son abogados, si Kelly estuviera muerta de amor por Cerrón, ya no lo está encubriendo, ¿no es cierto, doctor Carrión? Por excepción, ella puede... una excepción a la regla. Puede esconderlo debajo de su cama, ¿no es cierto? El delito de encubrimiento, ¿no? Pero ojo que ahora no está ella investigada por encubrimiento, ¿no? No, pero le pregunto, ¿puede tenerlo debajo de su cama y no pasa nada? De ninguna manera, ¿no? Pero habría que ver cuál es el nivel al que de investigación. Claro, como diría Pinglo, en el plebeyo, amar no es un delito porque hasta Dios amó. Y eso está graficado en el Código Penal. Por supuesto, claro que sí. Está tipificado. Ahora que, como ella dice, que toda mujer se sienta halagada porque es amada por Vladimir, ay, por Dios, ya bueno, en fin, no hablemos de eso que es una pesadilla. Hablemos del exceso de carcelería, que me parece un tema bien importante. Me han preguntado incluso por qué me interesa este tema, si son unos delincuentes, unos corruptos, unos sospechosos, y yo digo que justamente en una verdadera democracia no puede haber vulneración de derechos y no puede haber exceso de carcelería, no se puede tener presa a la gente sin resolución de un juez. Entonces, estoy hablando del caso Valquiria, los señores Miguel Girao, el asesor de Benavides, José Castillo Alba, el gran abogado, el que supuestamente habría pagado a través de su pareja Mirta a la propia fiscal Benavides, a Jaime Villanueva y siguen firmas para poner fiscales que lo favorezcan. Jorge Rodríguez Menacho, el capitán de la policía que habría ofrecido favorecer a Patricia Benavides en el caso de los Cuellos Blancos, Giancarlo Valer y Jorge Luis Palomino, los dos empresarios, están presos desde el 23 de abril. Y la medida era por 15 días. Claro. Entonces, ahora ya tenemos la resolución de la Corte Superior de Justicia de Lima, la segunda sala constitucional, que bueno, finalmente el tema era el habeas corpus. Doctor Carrión, voy a empezar ahora con usted. Y lo que ha dicho, lo que dice la sala es que tras el vencimiento del plazo de prisión preliminar se inició la audiencia de prisión preventiva el 13 de mayo, fuera del plazo de 48 horas establecido. Lo que me han dicho los abogados es que puede empezar en las 48 horas y terminar ya sabe Dios cuándo. Sí. ¿Cómo va a ser eso? Mira, ¿cómo que puede empezar y si demora 4 meses es problema del juez? El problema es de que en rigor dentro del Código Procesal, Milagros, existen algunos parámetros que pueden parecer muy restrictivos. En este caso en específico, por ejemplo, que si culminada la detención preliminar, en este caso fue 15 días, y antes de su vencimiento puede la Fiscalía primero formalizar la investigación, es decir, pasar a la siguiente etapa y luego inmediatamente solicitar la prisión preventiva. Correcto, pero eso no se hizo. Sí se hizo, al menos dentro del plazo. Sin embargo, estas 48 horas tiene el juez para llamar una audiencia en la que se va a dilucidar el tema de la prisión preventiva. Sin embargo, hay un artículo dentro del Código Procesal que señala que estas personas todavía se mantendrán detenidas hasta que se tome una decisión final. Sí, claro. Y ese es el gran problema. ¿Por qué? Porque ya vamos a más de 90 días, Milagros, desde el día 23 de abril que ellos se encuentran detenidos, ¿sí? Desde el 23 de abril. Y lo problemático de esto es que, como tú has dicho, se están vulnerando los derechos de estas personas, porque digamos, la decisión final que tome el juez puede favorecerlos o no, pero tiene que haber una decisión judicial para que se queden más días dentro de prisión. ¿Y cuál es el problema? De que el juez ya viene en audiencias maratónicas analizando este caso como si se tratara ya de un juicio oral, claro, en el que se dilucida prueba a prueba, aunque los llama elementos de convicción por la etapa en la que nos encontramos. Pero esa es una mala práctica judicial. Y ojo, Milagros, de que aquí ya tenemos antecedentes. Recordarás tú en los famosos pedidos de prisión preventiva del equipo especial Lavajato, que era una ola donde solamente habían prisiones preventivas. Hoy día no hay nadie preso, por cierto, en ese caso, en las que el juez Concepción Carguancho llevaba audiencias maratónicas y de madrugada. Milagros. Yo me amanecía viendo Tuvo que venir el Tribunal Constitucional para señalar de que no se pueden llevar adelante audiencias tan maratónicas porque no se resguarda el derecho de defensa de las personas, están agotadas, etcétera. Y tampoco pueden extenderse mucho en el tiempo. O sea, que ya hay un antecedente y es por eso que esta decisión que tú acabas de leer de la Sala Constitucional desarrolla ya lo que el Tribunal Constitucional había establecido. No puede mantenerse
más de 90 días, Milagros, y estamos hablando de una detención preliminar. Ellos debieron de estar detenidos solo 15 días. Juicio oral. Pero a ver, le leo, doctor Chejade, dice, a pesar de haber transcurrido más de 2 meses del inicio de la audiencia de prisión preventiva, no ha concluido. No existe decisión final sobre el pedido de fiscal para que se determine la situación jurídica, manteniéndolos en detención en la carceleta de la sede policial de Ircote y Biak sin una resolución judicial que los justifica por más de 3 meses y que resuelve que se declara fundada la demanda de habeas corpus y que se exige, ¿no? Creo que mañana se lee, determine la situación jurídica de los imputados antes citados en el término de 48 horas. ¿Qué va a pasar? ¿Sabes qué pasa, Milagros? ¿Qué va a pasar? Que lo más probable que a todos, después de tantas semanas y meses, les den prisión preventiva y declaren fundada el pedido del Ministerio Público del pedido de prisión preventiva, creo que 36 meses o algo así. Ajá. Entonces, el gran problema, y nos pasa a nosotros como abogados, doctor Carrillo, a quien habla con los clientes, es que cuando hay un pedido de prisión preventiva, y sobre todo cuando es mediático, ya los jueces, el tribunal o el juez penal, dependiendo si es apelación o no, quieren buscarla sin razón, los famosos elementos de convicción. Pero para que exista o para que se le fundada el pedido de prisión preventiva, tiene que haber 3 requisitos. Primero, el prognosis de la pena que supere los 5 años. En segundo, lo que probablemente lo supere. En segundo lugar, los elementos de convicción, es decir, que hay una vinculación entre el imputado y el delito, es decir, una sospecha grave. Y lo tercero es que no exista ni peligro de fuga ni perturbación de la actividad probatoria o obstaculización de la justicia. Basta que uno de los elementos no se configure para que no se le dé prisión preventiva. Pero los jueces inventan muchas veces los elementos de convicción simplemente por indicios no probados o indicios... Y si no ha sido corroborado lo que Moreno... no corroborados... pero Jefferson Moreno ha contado que aparentemente Castillo Alba pagó, ¿no? A través de Mirta Ya, pero escúchame. Y si no se corroboró... Vamos a suponer que sea cierto. Pero si no hay peligro de fuga ni perturbación de la actividad probatoria que ponga en peligro el proceso judicial, igual debería ser declarado improcedente o infundado el pedido de prisión preventiva. Porque para que se configure la prisión preventiva deben existir de manera global los 3 presupuestos. Y normalmente, o muchas veces como este caso de repente, no se configuran los 3 elementos. Porque probablemente sí hay elementos de condición, pero no haya peligro de fuga o perturbación de la actividad probatoria. Entonces, el gran problema, como dice el doctor Carrión, que se confunde una audiencia de prisión preventiva con un juicio oral. Ojo, es cierto que cuando se habla de audiencia es una sola, pero que puede tener varias sesiones. Claro. Se prorroga por la complejidad del caso. Pero se suponía que los hechos de convicción, así dicen elementos de convicción. Elementos de convicción, como dicen los abogados, serán sólidos. Mira, y además hay algo importante. Concedamos de que hay graves y fundados elementos, la prognosis de pena, los 2 primeros requisitos. Pero lo importante, Milagros, que se tiene que dilucidar en una audiencia de prisión preventiva es el peligro de fuga u obstrucción a la justicia. El juez no va a decidir si son inocentes o culpables. Eso lo va a tener que decidir un juez de juzgamiento o un colegiado, pero no este juez de investigación preparatoria. Y ese es el gran problema. Yo me he dado dilucidar si se fugan, si pueden fugarse o no. O si están obstruyendo la investigación, contactando a algún testigo. Fianza. Sí, claro, acá no se paga. Pagas una fianza y con la fianza tú puedes, el procesado en libertad sigue su proceso. Si es condenado va a la cárcel y punto. Pero acá no. Claro, yo me he dado el trabajo de ver algunas audiencias, porque igual, ¿quién no lo ha hecho en tantos meses de duración? 2 meses para este tipo de resoluciones, en las cuales la Fiscalía en ocasiones presenta 1.000, 2.000 elementos de convicción. Alucinante. Pero resulta que uno de esos elementos de convicción es hemos oficiado a tal institución para que nos remita esta información. Y la pregunta es, ¿y qué tiene que ver ello con la sustentación efectiva de un peligro de fuga o de obstrucción a la justicia? ¿Y sabes qué es lo peor? Que en cada una de las audiencias están oralizando elemento por convicción tras elemento por convicción y le dan la oportunidad a la defensa que contradiga a cada uno de ellos cuando no tiene sentido respecto al fondo. Habría que decir cuáles son los elementos propios de obstrucción o de peligro. Claro, para darle la presión. Eso tiene que ser lo medular. Al final, si mañana liberan a todos, ¿quiénes va a pagar los 3 meses de y ese es importante porque hay un término, un principio importante, Milagros, que es el del plazo razonable. Y si ya les va a dar la prisión preventiva, pues tiene que darles la posibilidad de que apelen y que sea una segunda instancia. No, y se trae abajo todos los arraigos, ¿ah? Sí, claro. Porque, digamos, yo estoy seguro que el doctor, lo conozco poco, lo conozco de vista, a veces me cruzó con él, Castillo Alba, no sé
no sé si será culpable o inocente, pero seguramente tiene arraigo familiar, domiciliario y laboral. Entonces, ¿qué cosa hace el juez o el tribunal muchas veces? Dice, tiene los arraigos, pero estos se debilitan porque como la pena es alta, el procesado... O por el delito, o por organización criminal. Como el delito es alto, entonces la pena es alta en el delito determinado, entonces el procesado se va a asustar y va a querer fugarse. Y por lo tanto, todos los arraigos domiciliarios, familiar, no sirven, que se caen. Es una barbaridad, Milagro. Entonces, ¿para qué existe el Código Procesal Penal? Bueno. Habrá que preguntarles a los grandes fiscales y las victorias fiscales, solo para terminar y completar, las victorias fiscales, Milagros, se miden en torno a las sentencias condenatorias. Obvio, y hasta ahora eso nada, es lo que nos ha pasado en el caso de Lavajato. Exacto. Todos estaban presos preventivos y mira ahora quiénes no están presos. Correcto. La pregunta del estribo, me ganó el tiempo, pero doctor Carrión, hemos visto pues en los oficios, las series de actas que se le ha pasado a la fiscal Marita Barreto, actas de entrevistas periodísticas al ministro Santibáñez. Ahora resulta que son fuentes abiertas, ¿no? Y que las carpetas fiscales se arman con lo que hacemos los periodistas, lo cual me parece muy bien, muy valioso porque nos están viendo. Pero estas actas pueden configurar elementos sólidos para pedir un allanamiento o una prisión preventiva a un ministro. Entiendo de que la indagación por fuente abierta implica ciertas afirmaciones que se podrían corroborar que ha hecho el ministro. Sobre todo el presupuesto de la DIVIAC. Claro, y sobre todo de cuál ha sido el despliegue que ha tenido el ministro decisional para tomar esta decisión. En ocasiones lo que hace la Fiscalía, tal como tú estás señalando, es recurrir a la fuente abierta. Pero aquí también habría que analizarlo de una manera muy cautelosa, porque ahí tú estás lidiando ya entre la libertad de expresión y también cómo esas frases o palabras que tú pronuncias respecto a una actividad son criminalizadas, ¿no? Se van a llevar a una judicialización. O sea, mañana más tarde todos los que vengan a mi programa o los que vayan a un programa independiente que van a ser criminalizados. Finalmente, si el ministro de Interior toma la decisión con el presidente de la República de desactivar de la DIVIAC, porque se convirtió en la Gestapo, y eso hay que decirlo, y a veces herramienta o instrumento de presión política. Entonces, porque se tomó una decisión política, esa conducta ya es criminalizada. Eso es una barbaridad. Es una decisión política que está dentro del margen y el espacio del político, de una decisión administrativa. Que ha tocado acolchado. Hay algo importante. Hay un elemento técnico a tomar en cuenta. La policía no está adscrita al Ministerio Público. No, claro. Más bien al Ministerio del Interior. Y tienen que rendir cuentas no a la Fiscalía, sino al Ministerio del Interior. Es que la DIVIAC, doctor, se convirtió en un suprapoder dentro del Ministerio del Interior. En una isla de control, y eso no es posible, ¿no? Pero en 10 segundos lo que ha dicho Chejade, ¿qué piensa usted, doctor Carrión? ¿Puede una decisión política llegar a la criminalización es que yo diría, de los que tomaron la decisión? Diría más aún, diría más allá, porque no es una decisión política, desde mi perspectiva es una decisión técnica, ¿no? Ellos tienen que responder a la institución a la cual pertenecen. No se puede generar dentro del Estado, Milagros, islas ausentes de control. Pero parece que el Ministerio Público es una isla ausente de control. Y además habría que indagar cuál es el origen de este equipo especial. Habría que ver si el ministro ahora quiere ser presidente. No, habría que preguntarle cuál es el origen, porque tiene que ser regular también la creación de un equipo especial. Así es. Y si no ha habido irregular, más bien deberían de investigar ello. Tiene un basamento técnico, pero finalmente la decisión es política. Y políticamente se tiene que respetar. Eso se definirá en las urnas, si eso ha sido bueno o ha sido malo, ¿no? Bueno, muy bien. Los voy a volver a convocar. Gracias, doctor Carrión, y gracias, doctor Chejade, por estar en el programa. No hay tiempo para más. Mañana nos volvemos a encontrar.